Vamos a ir a la palabra del Señor. Por favor, abramos nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera epístola de Juan 5, 14 y 15. Leamos juntos la palabra del Señor. Hagamos una oración para pedirle a Dios que hable hoy a nuestro corazón. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Oremos juntos. Padre amado, gracias te damos en este día por tu hermosa palabra. Tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Hoy te pedimos que liberes nuestro corazón de toda circunstancia que le esté atando o que le esté, Señor, colocando tropiezos. Hoy te pedimos que tu palabra libere, Señor, nuestra mente, nuestro ser interior, que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo te doy gracias por el privilegio que me das de llevar a cabo, Señor, este mensaje y que este mensaje llegue a cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Te entrego mi vida y te pido que sea un instrumento en tus manos para que este mensaje, Señor, sea exactamente como tú lo has dado a mi corazón y que de esa manera llegue y haga los cambios y las transformaciones que quieres hacer con él en nuestra vida en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Estos dos versículos tienen una información muy relevante en lo que significa nuestra relación con Dios. He estado leyendo en mi devocional esta epístola del apóstol Juan. Y cuando me encontré con estos dos versos, hubo algo particular en mi corazón. Algo llamó poderosamente la atención. Y quiero que hagamos un análisis de estos versículos para que le pidamos a Dios que hable profundamente a nuestro corazón. Juan dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Somos llamados a tener con Dios una relación de confianza. Nuestra relación con Dios, la que cada uno de nosotros tiene, es una relación de confianza. Debemos tener con Dios una relación de confianza, confiar en Dios y tener confianza en Él en nuestra relación. Somos llamados cada uno de nosotros a confiar en Dios. Por eso hablamos de una relación personal. Entre más personal sea nuestra relación con Dios, más confianza habrá entre nosotros. Esto es fundamental. Nuestra relación con Dios es una relación personal. La relación que cada uno de nosotros tiene con Dios es una relación directa. No se necesitan terceras personas para tener una relación con Dios. Es importante la predicación, por supuesto, es importante que estemos los líderes enseñando la palabra de Dios, claro que sí, todo eso está escrito en la palabra. Pero la relación con Dios es una relación personal, no depende de terceros, es una relación directa y esa es una relación de confianza. Juan dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. La confianza más grande en nuestra relación con Dios es esta, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Saber que Dios nos oye nos genera la mayor confianza en nuestra relación con Dios. Saber que Dios nos escucha es lo que más confianza nos genera en nuestra relación con Dios. Muchas veces en esta relación dinámica, que tiene evidentemente en ese dinamismo diferentes facetas, pensamos que el Señor no nos escucha. Muchas personas dicen, pero es que yo no veo que Dios me oiga, no tengo la confianza de que Dios nos escucha. Juan nos está dando la confianza que en nuestra relación con Dios, si nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, Dios nos escucha. El apóstol Juan nos dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo debemos pedir? Conforme a la voluntad de Dios. Nuestra mayor
confianza al acercarnos a Dios es esta: que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pensamos conforme a su voluntad, Dios nos escucha. Que si vivimos conforme a su voluntad, Dios está pendiente de nosotros. Pidamos entonces conforme a su voluntad. Porque cuando lo hacemos de esa manera, cuando nuestro corazón está conectado con el corazón de Dios y con su voluntad, cuando nosotros queremos lo que Dios quiere, pedimos lo que Dios quiere, Él nos escucha. Lo que necesitamos entonces, debemos pedirlo de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios debe ser nuestra prioridad al momento de pedir, para tener la confianza de que Dios nos escucha. Que Dios nos escucha, que Dios nos oye, dice el apóstol Juan. Así es. ¿Pero qué significa esto? Pues significa que Dios presta atención a nuestras peticiones, que Dios nos presta atención, que Dios nos pone cuidado. Sí, es justamente eso lo que está diciendo el apóstol Juan, que Dios está atento a nuestras peticiones porque éstas están de acuerdo a su voluntad. Cuando éstas están de acuerdo a su voluntad, que Dios está atento a nosotros, a nuestro corazón, a nuestras peticiones, cuando nuestras peticiones, cuando nuestros anhelos, cuando nuestros deseos, cuando lo que queremos hacer está de acuerdo a su voluntad, Dios está atento a esas oraciones. Y dice el apóstol: y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Es la mayor confianza que nosotros podemos tener, que si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios está atento a nuestras peticiones. Y que como está atento a nuestras peticiones, y si sabemos que Dios nos oye, si sabemos que Dios nos escucha nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Podemos estar seguros de que Dios va a responder conforme a la petición que le hemos hecho. Podemos estar seguros que Dios ha escuchado nuestra oración y va a responder a esas peticiones, a ese anhelo, a ese deseo, a lo que hay en nuestro corazón, que Dios lo conoce y que nuestra relación personal de confianza dinámica, diaria, cotidiana, Él nos está respondiendo. Qué confianza tan grande la que nos da saber que cuando pedimos algo al Señor conforme a su voluntad, Él nos escucha, y que si Dios nos escucha, nos responde conforme a lo que estamos pidiendo. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es el deseo de Dios para nosotros, lo que Dios quiere para nuestra vida. Es el propósito de Dios para nosotros. ¿Sabes? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, esta se expresa en lo que a Dios le agrada para nosotros, lo que Dios quiere para nosotros. El apóstol Juan nos está diciendo que alineemos nuestra vida, nuestras peticiones con esos propósitos. Alinear nuestros intereses con los intereses que Dios tiene para nosotros. A eso se refiere estos versos. Que caminemos nuestra vida conforme al plan o al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces debemos conocer y comprender los propósitos de Dios y caminar de acuerdo a ellos. Ese sería entonces nuestra premisa. Ese es nuestro plan. Que nosotros conozcamos los propósitos, comprendamos los propósitos de Dios y caminemos de acuerdo a ellos en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero para conocer la voluntad de Dios, sus propósitos y comprenderlos, debemos conocer a Dios.
No podemos conocer cuál es el plan, cuáles son los anhelos de Dios, cuáles son los deseos de Dios para cada uno de nosotros si no conocemos a Dios. Por eso necesitamos tener una relación personal de confianza con Dios a través del Señor Jesucristo. Conocer a Dios, saber cómo es Dios, cómo piensa, qué planes tiene, cómo actúa Dios. Esto es lo fundamental en nuestra relación. Cuando conoces a alguien y te relacionas con esa persona, puedes saber lo que esa persona piensa, puedes saber lo que esa persona quiere. Y entonces nosotros debemos conocer a Dios y lo podemos conocer en esa relación. Y alguien podría preguntarse, entonces, ¿cómo podríamos conocer a Dios? ¿Cómo podemos aprender a conocer a Dios? Básicamente, a través de su palabra, la Biblia. Cuando nosotros nos adentramos en la Escritura, cuando leemos la Escritura, cuando comprendemos la Escritura, conocemos a Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra. Yo quiero animarles en este día a que tengamos con la Biblia una mayor cercanía quizá de la que estamos teniendo, a que tengamos un devocional cotidiano, que estudiemos la palabra. Allí está revelado Dios, allí está revelada su voluntad, allí está revelada su persona. La forma como Dios piensa, como Dios actúa, está revelada en la Escritura. Por eso es necesario tener un acercamiento con la Escritura. Entre más cercanos estemos nosotros a la Biblia, más cercanos estaremos de conocer a Dios. Si hay distancia en este aspecto, así será nuestra distancia del conocimiento de Dios. Conocemos a Dios a través de la Biblia. Pero también lo conocemos por la persona de Jesús, por los hechos de Jesús. Y allí están narrados en los evangelios. Allí están todos los hechos del Señor Jesucristo que nos enseñan a conocer a Dios. Jesucristo es verdadero Dios. Por eso es importante acercarnos a la persona del Señor Jesucristo a través de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía en una relación fraterna con Dios para poder conocer a Dios. Y por supuesto, a través de una experiencia personal. Bueno, pero alguien podría decir, pastor, yo no creo conocer muy bien a Dios, ni sé cuál es su voluntad, pero sí deseo que se haga su voluntad en mi vida. Bueno, esta es la premisa. Debemos confiar que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Independientemente de que tengamos un profundo conocimiento de Dios o de su palabra, cada uno de nosotros debe confiar, es una relación de confianza, que la voluntad de Dios, que lo que Dios anhela para nosotros, que lo que Dios quiere, que el propósito que Dios tiene para nosotros es lo mejor que podemos recibir. Dios quiere lo mejor para nosotros en su voluntad. Por eso, el Señor Jesucristo nos enseñó que al orar le pidiéramos a Dios que hiciera su voluntad en nuestra vida. Veámoslo en Mateo 6, versículo 10, por favor. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesucristo toma unos temas que son fundamentales cuando nosotros nos comuniquemos con Dios. El Señor Jesucristo no enseñó una oración para repetir por repetir. De hecho, la oración del Padre Nuestro no es una oración para repetir, sino es un conjunto de temas. Estaré enseñando pronto acerca del Padre Nuestro para mayor comprensión de esto. Y uno de los temas en los cuales el Señor Jesucristo se concentró y nos enseña a nosotros cuando oremos a nuestro Padre Celestial es que le pidamos que haga su voluntad en nuestra vida. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En nuestra relación con Dios, cuando hablemos con Dios, una de las cosas que debemos pedirle a Dios es que haga su voluntad en nuestra vida.
Que así como hace su voluntad en el cielo, la haga aquí en la tierra. Eso tiene que ver contigo y conmigo. Eso tiene que ver con nuestra vida personal, tiene que ver con nuestro hogar, tiene que ver con nuestro matrimonio, tiene que ver con la manera como vivimos, tiene que ver con todos los asuntos de nuestra vida. Señor, haz tu voluntad como la haces en el cielo, en la tierra. Es decir, que mi manera de vivir se adecúe a tu voluntad. Cuando oremos, dijo el Señor Jesucristo, debemos pedirle al Señor que haga su voluntad en nosotros, en nuestra vida. Esa es una premisa fundamental de nuestra relación con Dios. Ahora, a veces la voluntad de Dios no es fácil de comprender o de aceptar. Miremos el ejemplo del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 22, versículo 42. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. A veces no es fácil comprender o aceptar la voluntad de Dios para nosotros. Estamos viendo un episodio de la vida del Señor Jesucristo muy complejo. Estamos viendo una parte de lo que se conoce como el Getsemaní. En Getsemaní, el Señor Jesucristo está orando al Padre Celestial, tomando los elementos de la oración que había enseñado a sus discípulos. Uno de los temas de la oración del Padre Nuestro es pedir que Dios haga su voluntad. Y aquí el Señor Jesucristo está tomando ese tema, ese factor, y le está diciendo al Señor: Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Para el Señor Jesucristo, en su momento, la voluntad de Dios para su vida fue un trago amargo. Para el Señor Jesucristo, en su momento, la voluntad de Dios para Él fue algo difícil. Fue un trago amargo. Padre, si quieres no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. A veces es difícil entender algunas cosas por las que nosotros pasamos y nos cuesta creer que es la voluntad de Dios. Nos cuesta creer que en momentos de dificultad, cuando creemos que Dios no nos escucha o las cosas no resultan como nosotros esperamos, decimos: Señor, ¿pero qué pasa? ¿Acaso es la voluntad de Dios que yo pierda mi empleo? ¿Acaso, Señor, es tu voluntad que yo pase por este problema? Que yo tenga esta dificultad, que yo tenga que enfrentar esa crisis. A veces la voluntad de Dios parece ser un trago amargo. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Una de las cosas que más me gusta del cristianismo, entre tantas, es que el Señor Jesús ya pasó por lo que tú y yo pasamos. Tenemos a alguien que ya avanzó en la relación con Dios, siendo Dios mismo, en la persona del Hijo. Y Él es nuestro ejemplo y nuestro modelo. El Señor Jesucristo pasó por muchas cosas que tú y yo tenemos que enfrentar muchas veces en la vida. Hay circunstancias donde la voluntad de Dios no parece ser el mejor plan. ¿No tienes un plan B, Señor? ¿No hay otra manera de hacer esto? Debemos confiar que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, aunque muchas veces no la podamos comprender. Porque la voluntad de Dios, independientemente cómo se esté manifestando, es buena, es agradable y es perfecta. Eso es lo que dice la palabra. Miremos en Romanos 12:2, por favor. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este es un versículo increíble. Dice la palabra del Señor: no se amolden al mundo actual,
sino sean transformados. ¿Transformados cómo? Mediante la renovación de nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si alguien quiere saber cuál es la voluntad de Dios o cómo es la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, no puede amoldarse al mundo actual, sino que tiene que ser transformado mediante la renovación de sus pensamientos. ¿Qué significa esto? Me gusta hacer una paráfrasis de los textos bíblicos para poder comprenderlos y darlos a entender. He parafraseado este texto de esta manera: no piensen como piensan las personas que no tienen una relación con Dios. No piensen como piensan las personas para las cuales Dios no es prioridad. La Biblia dice: no se amolden al mundo actual. El mundo piensa de una manera y esa manera es contraria a la manera de Dios. Nosotros no nos podemos amoldar a cómo piensa el mundo, a cómo piensan las personas que no tienen a Dios en primer lugar de su corazón. Esa es una manera de pensamiento, una cosmovisión. Nosotros tenemos otra cosmovisión. Por eso he dicho que la iglesia es contracultura. El mundo va en una dirección, la iglesia va en otra dirección. La iglesia va en dirección de Dios. Si quieres comprender cuál es la voluntad de Dios, no te puedes amoldar a lo que el mundo piensa. Hay muchas ideas todo el tiempo y culturalmente ideas de todo tipo. ¿Quieres saber cómo es la voluntad de Dios? No te puedes amoldar al mundo, sino que sean transformados. Como de alguna manera nos hemos acomodado a lo que el mundo dice y a lo que el mundo piensa, el apóstol Pablo dice: sean transformados. ¿Y transformados cómo? Mediante la renovación de su mente. Nuestros pensamientos tienen que ser renovados. El Espíritu Santo trae renovación a nuestra mente para poder conocer a Dios, para poder comprender lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para nosotros. Necesitamos ser transformados en nuestra mente. Nuestra mente ha sido afectada por el entorno, por el ambiente en el que hemos vivido, por el mundo en el que nos movemos. Y de una u otra manera, tú y yo tenemos ideas falsas que el mundo nos ha vendido, pensando que es la manera corriente de hacer las cosas. La pregunta es: ¿esa es la forma corriente? ¿La forma en que estamos viviendo es la forma que a Dios le agrada? ¿Es lo que Dios espera? ¿O será que hemos aprendido modelos del mundo que hemos comprado y vivimos de acuerdo a ellos? Pablo dice a los romanos, y esta carta es universal, es para todos nosotros, que debemos transformar nuestra manera de pensar, renovarla, cambiarla. ¿Por qué no le pides al Señor que renueve tu manera de pensar? Señor, renueva mi manera de pensar. Quiero tener una transformación de mi mente. ¿Por qué? Porque si mi mente es transformada, no me amoldo al mundo actual, no pienso como piensa la gente que no quiere a Dios. El mundo no quiere nada con Dios. No pienso de esa manera, soy transformado, renuevo mi mente. Cuando hago eso, dice la palabra, así podré comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sabes que muchas veces pensamos que la voluntad de Dios es mala, es desagradable y es imperfecta? Esta no puede ser la voluntad de Dios, decimos muchas veces. Muchas veces tenemos dudas de si estamos haciendo lo correcto porque no hemos sido transformados en nuestra mente. Para poder comprobar cómo es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, tengo que ser transformado, renovar mi mente conforme a la palabra de Dios. Sé que tenemos el firme propósito de hacer la voluntad de Dios. Para poder comprenderla, debemos renovar nuestra mente. Para poder entender que aunque pasemos por circunstancias que pueden verse hoy difíciles, y lo son, pero que si es la voluntad de Dios, esa circunstancia difícil cumple un propósito en el plan de Dios.
para poder comprobar que esa decisión que debo tomar, que no parece ser la mejor, pero que si es de acuerdo al plan de Dios, no importa lo que tenga que hacer, va a ser lo mejor para mí. Para poder entender que en esa decisión, en esa situación que estamos pasando, quizás sea algo difícil, quizás no sea tan duro. Allí hay bendición. Para poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, necesito renovar mi manera de pensar. Jesús tenía la mente de Cristo. Y Jesús sabía que a pesar de que el trago amargo que estaba recibiendo en Getsemaní no era nada fácil, era lo que Dios tenía planeado para que al final se llevara a cabo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque muchas veces tengamos que tomar decisiones difíciles o pasar por circunstancias apremiantes. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque muchas veces no estemos de acuerdo con lo que Dios está de acuerdo. Pero si tomamos esa decisión, lo que viene, el resultante de ello, será algo poderosísimo. Ahora, hay algo aquí muy especial, y es que Dios obra en nosotros para cumplir su voluntad. Miremoslo en Filipenses 2:13, por favor. Filipenses 2:13 dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Este versículo es hermoso. La Biblia dice que Dios produce en nosotros, que Dios actúa en nosotros, que Dios produce tanto el querer como el hacer. Es decir, el aceptar la voluntad de Dios y el llevarla a cabo. ¿No te parece maravilloso? Que en tantas ocasiones donde podemos discutir en nuestra propia mente, en nuestro propio corazón, si algo que debemos hacer es la voluntad de Dios. Y nos cuesta muchas veces trabajo entenderlo. Cómo me he encontrado con personas y en mi propia vida que al entender cuál es la voluntad de Dios para su vida, en esa situación particular, en esa situación personal, al comprenderla, se oponen o nos hemos opuesto a decir: no, pero yo no puedo hacer esto, ¿cómo podría hacer esto? ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que Dios va a colocar en tu corazón y en el mío el aceptar que esa es la voluntad de Dios, el querer y el llevar a cabo la voluntad, el ponerla en práctica. Dios es maravilloso. Dios hará que nuestro corazón acepte cuál es su voluntad y que nosotros la llevemos a la práctica. La Biblia dice que Dios produce tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. En nuestra relación con Dios, que es una relación de confianza, debemos tener la plena seguridad que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Vamos a 1 de Juan 2:17, porque la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es hermosa. La información que está revelada en las Sagradas Escrituras es hermosa. Pablo dice: no se amolden al mundo actual, renueven su manera de pensar, para que puedan comprender cuál es la voluntad de Dios. La Biblia dice que Dios actúa en nosotros para colocar el deseo de hacer la voluntad de Dios y nos da la oportunidad de hacerla. Y aquí el apóstol Juan nos dice que el mundo se acaba con sus malos deseos. El mundo se acaba con sus malos deseos. El mundo va en dirección contraria a Dios. La forma de pensar del mundo es contraria a lo que Dios piensa. La Biblia dice: el mundo, es decir, esa manera de pensar, esa cosmovisión, se acaba con sus malos deseos.
Estuve meditando en que muchas veces nuestros malos deseos no nos dejan hacer la voluntad de Dios. Debemos revisar cuál es nuestro corazón. ¿Qué es lo que verdaderamente tú y yo queremos hacer? ¿Queremos vivir conforme a la voluntad de Dios? La Biblia dice que el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios tiene sustento. El que hace la voluntad de Dios adquiere la victoria, permanece para siempre, es respaldado. El que hace la voluntad de Dios tiene la ventaja. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos pedirle a Dios que se haga su voluntad, comprender cuál es su voluntad, saber qué es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Me gustaría que termináramos donde comenzamos. En la primera de Juan 5, versículos 14 y 15, por favor. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Qué versículos más hermosos de la palabra del Señor. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Quiero animarte que en este tiempo te acerques a Dios con confianza. Que en tu relación con Dios des valor a la confianza. Es tiempo de acercarnos a Dios con confianza. Pero la mayor confianza que nosotros podemos tener en nuestra relación con Dios es esta: que si pedimos conforme a su voluntad, si somos transformados en nuestra manera de pensar, si somos renovados en nuestra mente, si no nos amoldamos al pensamiento, a la cosmovisión del mundo, sino que aceptamos la palabra de Dios, acogemos sus anhelos para nosotros, comprendemos cuál es el propósito, vamos a pedir conforme a su voluntad. Y si pedimos conforme a su voluntad, Dios nos escucha. ¿Hay algo en este momento, en este tiempo en tu vida que esté generando alguna inquietud, que esté siendo un tropiezo? ¿Hay alguna decisión que tomar? Yo quiero animarte en esta mañana a que alineemos nuestra vida con los propósitos, con la voluntad de Dios, con el plan de Dios, porque así estaremos seguros que Dios nos escucha. Y si Dios nos escucha, dice el apóstol Juan, sabemos que Él va a hacer lo que le hemos pedido. Y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. El Señor Jesucristo nos enseñó que al orar le pidiéramos a Dios que hiciera su voluntad en nuestra vida. En esa circunstancia o en esa situación por la que cada uno de nosotros está atravesando, en lo personal, en lo familiar, en lo relacional, en lo económico, en lo financiero, en lo laboral, pidámosle a Dios que haga su voluntad en nuestra vida. Aunque muchas veces no podamos comprender o aceptar cuál es la voluntad de Dios, aunque pensemos que es difícil, o que es duro, o que no vamos a lograrlo, te animo a que renueves tu mente, que le permitas al Espíritu Santo que renueve nuestra mente para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y le permitas al Señor que en nuestro corazón, en tu corazón, ponga el querer como el hacer. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos permita alinearnos con su voluntad en este tiempo, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, en las decisiones que tenemos que tomar. No tomemos las decisiones como el mundo las toma. No tomemos las decisiones basadas en la cultura de este mundo. Tomemos decisiones y vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. En nuestra relación con Dios,
nuestra mayor confianza es que si nos alineamos con Él, Él nos escucha y va a actuar de manera positiva hacia nosotros. Por eso en esta mañana, Padre, con todo nuestro corazón y en el nombre del Señor Jesucristo, oramos a ti para pedirte que hagas tu voluntad en nuestra vida. Tal como el Señor Jesucristo nos lo enseñara, hoy pedimos: venga tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Que se haga tu voluntad en nuestra manera de vivir. Que se cumpla tu voluntad en nuestras relaciones, en nuestras decisiones. Señor, que en esa circunstancia por la que estamos pasando no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Señor, si estamos teniendo un momento difícil, si para alguno de nosotros, Señor, vemos que tu voluntad pareciera ser un trago amargo, danos la oportunidad de entender cuál es el propósito, cuál es el plan con esa situación. Porque estamos seguros hoy, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Que lo que tú tienes para nosotros es lo mejor. Y que si nos alineamos con esa voluntad, vamos a tener el resultado que tú vas a colocar en nuestro corazón, el deseo de hacerla, de llevarla a cabo. Yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo que pongas en mi corazón y el de cada una de estas preciosas personas el aceptar tu voluntad y el llevarla a cabo. Porque el mundo va a pasar con sus malos deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecemos para siempre. Los que anhelamos hacer tu voluntad tendremos éxito. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu palabra que nos dice que si nosotros pedimos conforme a tu voluntad, tú nos escuchas. Que si pensamos conforme a tu voluntad, que si vivimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y que si tú nos escuchas, entonces nosotros podemos estar seguros que ya hemos recibido, que vamos a recibir todo lo que te hemos pedido. En esta mañana, Señor, yo te alabo, yo te bendigo con todo mi corazón y yo te doy gracias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias por brindarme toda su atención. Me gustaría terminar este segmento haciendo una oración, porque es probable que haya personas que estén conectadas hoy con nosotros por primera vez, que nunca antes hayan hecho una oración para pedirle al Señor Jesucristo que entre a sus corazones. No podemos conocer y comprender cuál es la voluntad de Dios si no tenemos una relación personal con Él. Y para tener una relación personal con Dios es necesaria la presencia del Señor Jesús en nuestros corazones, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo quiero animarte, si estás allí por primera vez, y a todos los que estamos conectados, que hagamos esta oración juntos. Digamos esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esa oración por primera vez, que Dios te bendiga. Si te reafirmaste en esa oración, que Dios te bendiga. Quiero recordarles o informarles que en la descripción del video en YouTube hay un formulario. Encuentran un link ahí para ingresar a un formulario y dejarnos los datos. Queremos saber en qué podemos servirte. ¿Para qué podemos ser útiles? Queremos decirte que cuenta con nosotros para ayudarte en este camino, en este paso que has dado en tu conexión con Dios. Bienvenido a casa, que Dios te bendiga.